Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, vamos entonces a tomar el estudio de la palabra de Dios. Espero que usted tenga ahí su Biblia abierta en el capítulo 17. El verso 24 vamos a leer hasta el verso 27. Recuerde, capítulo 17 de San Mateo, verso 24 al 27, mi estimado pastor. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús siempre sorprende al ser humano con milagros. Amén. Yo pudiera decir en un lenguaje muy coloquial, Dios tiene el banco en el pez. El cajero de Dios, ¿no? Sí. Sí. Algo así pudiéramos decir. Cuando uno está en la ciudad y de pronto se le acaba el dinero y las personas que manejan cuentas como Darwin, él solo acude al cajero, ¿sí? Le coloca la clave y el pez abre la boca y le entrega el dinero. El efectivo. El efectivo. Parece como humor todo esto, pero si uno mira bien, descubre que Dios es grande, es maravilloso. Y bueno, uno se pone a mirar el pasaje y encuentra en primer lugar que para Dios no hay nada imposible. Amén. En segundo lugar, que Dios da un muy buen ejemplo acerca de a quien tributo, tributo, a quien honra, honra, a quien impuesto, impuesto. O sea, Dios es... Y esa enseñanza pues viene inclusive desde el momento que el Señor Jesús pide el bautismo. Mire lo que Jesús dice cuando Juan se negaba a bautizarlo. ¿Qué fue lo que él dijo? Cumplamos toda justicia. Si yo voy a exigir que la gente se bautice, pues lo normal es que yo me bautice, ¿no? Para que nadie saque el pretexto de que no lo puede hacer. Si yo lo hago, ¿por qué no? Los demás. Y aquí hay una escena muy importante. Pedro está en la calle, la gente se le acerca y la gente, me refiero a los que cobraban el impuesto del templo, porque para entrar al templo había que pagar un impuesto. Impuesto que, pues, el Estado tenía sus chepitos, como dicen por acá en el lenguaje popular. Y entonces le han dicho a Pedro, Pedro, el maestro paga el tributo, el impuesto al templo. Y Pedro le dice, claro que sí. Y entonces ingresa Pedro a la casa y antes de que Pedro le diga algo con respecto a eso, Le cuente. sí, venga, ¿cómo le parece, señor, que acá en la calle me encontré una gente? Pues estoy pensando como lo que pudo haber pensado Pedro, ¿cierto? Sí. Claro, es que así. Señor, ¿cómo le parece que aquí en la calle me abordaron? Me ¿no? abordaron, se acercaron los chepitos del Estado y me han dicho que si usted paga impuestos. Jesús dice, venga, antes de que él me diga, yo ya me doy cuenta de ese cuento. Sé que también refleja la omnipresencia. Lo del Salmo 139, no está la palabra en nuestra lengua y aquí Ya él tú la sabes toda. toda.
Porque es que el pasaje, uno pudiera sacar como 3 sermones ahí de rápido. El banco de Dios. Uno del que habló el viernes, ¿no? En relación con la actividad del ministerio. Sí, que nos estábamos El apasionando. jueves, perdón, el sábado, perdón. El sábado. Nos estábamos apasionando mucho, ¿no? Sí. Es que uno aquí se emociona. Y por ahí estaban escribiendo, dígalo, pastor, ¿no? Sí. Predícalo, pastor. Predícalo. Pero alguien también escribió algo muy importante. Los pastores de la IPUC no son pastores de cristal. O sea, me impactó esa frase, porque es verdad. Hay un 99%, 99.8% de pastores en el país que son hombres abnegados, entregados, que lo entregan todo, que van muchas veces más allá de lo que dentro de una labor normal pudiera ir, por amor al Dios que los llamó. Pero como siempre también hay alguien que, pues tratábamos casos muy particulares que yo como pastor he visto, ¿verdad? Entonces, vaya pues mi felicitación a ese pastor que ha escrito: los pastores de la IPUC no son pastores de cristal, que se rompen fácil. Son gente fuerte, valiente. Juan habló de ellos. Amén. En su primera carta. Les dice: valientes que han vencido al maligno. Qué importante, ¿no? Pero entonces, volviendo aquí al pasaje, uno encuentra varias cosas que son muy valiosas. La primera, que Dios sabe todo, conoce todo. La segunda, que Dios provee. Amén. La tercera, que Dios da una enseñanza ética al decir: venga, aunque los hijos no tienen la obligación de pagar el impuesto aquí, pues yo no tengo aquí nada y vos tampoco tenés nada, pero pues yo tengo el cajero, anda al cajero. Estamos hablando en lenguaje nuestro aquí. Sí. Ve al mar, saca un pez, ábrele la boca y ahí está la plata. Qué interesante, ¿no? Sí, no le impresiona a uno la escena, No, pero es porque que hay muchos elementos. Uno, eso es la manera como Jesús da una lección desde el quehacer acerca del cumplimiento de la normativa dentro del estado en el que ellos vivían, ¿sí? Ujú. Es decir, no se pone a hacer objeciones acerca de si es justo, de si es injusto, sino que le dice hay que cumplir la ley, y entonces en ese sentido hay que buscar la forma de resolver ese tema. ¿Cómo podríamos resolver eso trayéndolo a la práctica? Ese presunto cristiano que cuando llega el que mide el contador del agua, de la Oiga, energía, se está poniendo usted muy no, incisivo. Yo te lo digo porque fui pastor. Claro, es que es común. Claro. Por ejemplo, a uno le comentan, por ejemplo, cuando en los pueblos se conoce uno con todo el mundo, y el que va y hace la medición, dice: ve, y ese que evangélico, y está colgado. Ujú. El término, ¿sí ha escuchado el Qué término vergüenza. colgado? Sí, que tiene una Conexión conexión para a la robar luz. energía. Entonces le queda a uno la duda, bueno, eso no parece ser coherente con la postura de un verdadero cristiano. Yo visité una iglesia hace muchos años, no digo dónde, pero llevaban 5 años sin pagar energía. 5 años. Y uno dice: venga, ¿qué haría Jesús en este escenario? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús en este escenario? También recuerdo que visité alguna vez a una familia y me llamó la atención que el hermano me ha dicho: no, pastor, es que los servicios son muy caros. Yo le di ahí una plata a no sé quién para que colocara un muñeco en el contador. No sé qué será un muñeco, pero me llamó la atención eso. Entonces, cuando uno mira el pasaje que estamos estudiando, se pregunta uno: ¿qué dirá el Señor Jesús de un cristiano que actúa así? Lo más tremendo es que el cristiano puede pensar que el Estado no lo sabe, pero algún día pueden descubrirlo.
lo más preocupante de todo es que hay alguien que sí lo ve, Amén. que lo conoce, que lo sabe y que sin duda alguna recriminaría a dicho creyente. Totalmente. Porque cuando uno lee la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice que a quien pecho, pecho, a quien honra, honra, a quien tributo, tributo. Uno debe de hacer las cosas de una manera correcta. Y me llama la atención porque Jesús da varias lecciones en ese pasaje. Varias. Una, que Él conoce todo antes de. Dos, que Él enseña, da una clase de ética muy importante a Pedro. 4, que Él piensa que el edificio de alguna forma necesita los recursos para poder funcionar. Su mantenimiento. Porque el impuesto lo cobraban precisamente con ese fin. Y pues sencillamente también aparece otra enseñanza que era como el común en esa sociedad. Si tú eres extranjero, pagas el impuesto. Si eres nativo, no lo pagas. Pero Jesús da una enseñanza acerca de que hay que darle importancia al qué dirán. Que a veces los cristianos vivimos la vida cristiana y no medimos consecuencias y se nos olvida que hay una enseñanza de Jesús aquí en el sentido de que hay que dar importancia al que dirán. La gente dice, no, a mí no me importa que la gente diga, que la gente piense, allá ellos, yo tengo mi conciencia. ¿No? Y resulta que Jesús da importancia al que dirán. Amén. Y en la Biblia existe una huella desde la antigüedad, que los hombres de Dios estuvieron muy preocupados por su imagen, por lo que representaban, y buscaban la forma de minimizar esos efectos negativos con relación a su comportamiento a través de vivir una vida acorde a lo que decían ellos ser. Entonces uno lee a Moisés diciendo, Señor, no lo destruyan porque han de decir que los sacaste para matarlos en el desierto. ¿Cierto? El salmista en el Salmo 42, mientras estoy en la crisis más tremenda, Señor, la gente me dice, ¿y dónde está tu Dios? Hay una cantidad de textos en la Biblia que señalan que sí tenemos que darle importancia al que dirán, porque somos luz del mundo y sal de la tierra. Bueno, el hermano Mauricio casi no ha hablado hoy, ¿no, hermano Carlos? No, es que he estado pensando porque aquí hay cosas que definitivamente esa palabra dice para no ofenderles. Qué bueno cuando el creyente no se enfrasca en pequeñeces, ¿sí? Porque aquí esto era muy importante, pero así igualmente el Señor no se enfrascó. Él había podido, déjeme pensar un poco, hacer un reclamo, armar un escándalo y decir, no, Señor, yo pertenezco aquí, yo soy otra persona, etcétera, me van a etcétera. obligar a pagar Porque impuestos. me van a obligar a pagar y armar todo un escándalo. No, pero él sabía que su objetivo y su razón de ser y quién era más importante su objetivo que en cierta manera lo que él representaba para el común. Pero su objetivo estaba más claro, no armar escándalo porque mi imagen... Por las pequeñeces, claro. Y en las pequeñeces, porque voy a poner un ejemplo escandaloso. Hay veces que la gente va a hacer reclamos de horas, de días, por centavos en el recibo de la luz. Por ejemplo. Por centavos, ¿sí? Sí, señor. Y no valoran el tiempo, no valoran su imagen, no valoran nada, sino que todo lo tiran a la basura por hacer un escándalo de cositas de 100 pesos. Lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, cazadme las zorras pequeñas. Pero eso hay que matizarlo un poquito, ¿no? Pienso yo. Sí es importante reconocer que el actuar del cristiano en muchas ocasiones va a ser señalado. O sea, la gente siempre está a la expectativa, como pasa en los textos que hemos leído días anteriores, donde ellos por tentarle, dice el texto bíblico, ¿no? Por tentarle le ponían determinada trampa, llamémoslo así a Jesús. Lo que es importante reconocer es que la actuación que nosotros tenemos debe estar muy ligada a lo que representamos.
Casi siempre, por ejemplo, en el ámbito del vestido. Se nos dice, no, es que el hábito no hace al monje, lo más importante es lo que hay en el corazón, no sé qué. Pero alrededor de eso también, aunque el hábito no hace al monje, el monje se ve representado en el hábito o en la vestimenta que él comúnmente usa. De esa misma manera, uno puede fijarse en hechos particulares. Permítame hablar un poco del gobierno. Uno nunca encuentra a un ministro, a un presidente con una facha o yendo a una reunión de un modo que uno dice no encaja. Si ustedes recuerdan, en la época del presidente Duque hacían muchas críticas por la vestimenta de la esposa. Más allá de decir, no, pero uno se puede vestir como uno quiera, lo que pasa es que lo que ellos representan, que es el Estado, que es el gobierno, que es a toda la sociedad colombiana, pues de algún modo el cómo ellos se vistan es una representación de quiénes somos. De ese mismo modo, en ocasiones nosotros a veces tenemos actuaciones, no, pero no importa el qué dirán, si lo importante es el corazón. Y de cierta manera sí es verdad, lo más importante es el corazón, pero como resultado de ese cambio en el corazón hay unas actitudes externas que evidencian eso que hay dentro del corazón. Si no, sería imposible visualizar, ay, este parece distinto. Y uno siempre dice, cuando ve a alguien de algún modo vestido, uno logra identificar alguna función o algún ejercicio a partir aún de la vestimenta, de cómo se arregla, de cómo habla, por ejemplo, de cómo actúa, de cómo se interrelaciona. Entonces, sí, de algún modo, no es que no importe el qué dirán, sino lo que uno representa. Yo siempre tuve algún grado, no de discusión, sino de charla con alguien que me decía, a mí me gusta mucho tu iglesia, pero es que con esa manera de vestir, entonces yo le decía, ve qué extraño. Ella trabaja para una empresa que se llama ProColombia, que es la imagen de Colombia en el mundo. Entonces decía, qué raro, tal persona. Vea, ¿por qué? Digo, porque yo nunca te he visto irte al trabajo ni a la reunión en las fachas en las que yo comúnmente comparto contigo. No, Darwin, pero ¿cómo me voy a ir yo a esa reunión en fachas si es que yo soy la imagen de Colombia en el mundo? Le dije, lo mismo nos pasa a nosotros, somos la imagen de Cristo en la tierra. Claro, es verdad. Ahora, mirando el texto, uno y como, ¿cómo es que dicen? Atando cabos. Sí. Escuchándolo a usted y escuchándole a hermano Mauricio, pienso yo que Jesús, si hubiese sentado una protesta ese día, hubiera encontrado apoyo popular. Casi que Que esa es otra cosa que pues uno de pronto no se detiene a pensar, la prudencia de Jesús. Amén. Aquí pudiéramos llamar la prudencia de Jesús, porque Jesús pudo formar una revolución. En el pasado aquí la hicieron por 200 pesos, que iban a subir la gasolina. Y Jesús tenía una influencia. Mire que la Biblia dice que donde Jesús estaba, había multitudes. Amén. Jesús pudo generar una revolución a partir de eso. Y con esa palabrita que incendia cualquier cosa, el impuesto no, es algo. Imagínate, eso incendia eso es coyuntural. Claro. Porque el ser humano, todos los seres humanos, somos muy amantes del dinero, ¿no? Y entonces lo que tenga que ver con el bolsillo genera impacto. Pero me llama la atención la prudencia de Jesús, porque pudiendo formar una revuelta, dice, no, más bien, para que no digan nada, para no causarles molestia, para que no comiencen a cuestionar, ve pues al mar, saca el pez, ábrele la boca y está ahí. Ahí está. Y no solo por ti, sino también por mí. ¿Qué le parece? O sea que eso era el equivalente a 4 dracmas, porque era el impuesto 2 dracmas. 2 dracmas, sí. ¿Cierto? Y si dice por ti y por mí, pues 4. Imagínate. O sea, pues es que pueden decir tantas cosas. Porque de otro lado, esta escena es el argumento para la edad de la mayoría de los discípulos, ¿no? Sí, es otro de los aspectos, ¿no? Claro. Puedes decir muchas cosas para matizarlo, pero... No, lo que pasa es que cuando uno lee el pasaje, eso se llama exégesis. Tratar de encontrar lo que Dios está diciendo en el pasaje. Y es que Él está diciendo muchas cosas acá. Muchas cosas en solo 4 versos. Claro, Él está diciendo, en primer lugar,
yo soy Dios. Aunque no lo exteriorice con palabras, pero los hechos, el único que puede hacer eso es Dios. 2, está diciendo que Él conoce a todos, que Él es el omnipresente, omnisciente, sabe y conoce a todos. 3, que Él da una lección de ética muy grande, porque Jesús pudo evadir eso. 4, que Él es prudente. Amén. Él pudo generar una revolución a partir de un impuesto, que entre otras cosas, Él no estaba obligado a pagarlo. No estaba obligado a pagar, por eso fue el que hace la aclaración a Pedro y le hace la pregunta. Claro. Pero de otro lado, siendo Dios, pudo haber hecho aparecer el dinero. También Pero, le da la enseñanza al apóstol. sí, no sobre el quehacer, sobre el movimiento, sobre el no estar esfuerzo, el estático, trabajo. sobre vaya y haga una parte del trabajo. Yo sí le voy a proveer, pero hay una parte que le corresponde a usted hacerla. Porque no podemos negar de que Jesús pudo haber hecho aparecer el dinero sin más. Pero claro. Pero entonces le dice, no, Pedro, Pedro, necesito que usted vaya y tire el anzuelo. La pregunta que sale ahí, ¿qué tiempo se demoró Pedro? Si le quiere poner un poquitico entre la orden, ir a pescar y traer el estatero, no como sé eran qué. ciudades que estaban a la ribera del mar, ¿cierto? Pero a mí me llama mucho la atención el aporte que está haciendo el pastor Darwin con respecto al qué hacer. Porque resulta que a veces nosotros los seres humanos quisiéramos que nos sucediese el equivalente a Adán. Se acostó solo y amaneció casado. Yo alguna vez di una enseñanza que la titulé Haz tu parte, que Dios hace el resto. Y es eso lo que estamos aquí. Y es que la diligencia ahí es importante, porque Claro. Pedro, o sea, si usted lo mira y dice, oiga, vaya al mar, saque un pescado, pues algo que, si usted lo mira, es algo de no creer, ¿no? Él había podido decir, oiga, no, mándame a hacer otra cosa como que más razonable, qué sé yo, si quiere voy a hacer una colecta o alguna cosa. Pero no, él fue diligente a la orden y a la voz de Dios, o sea, se fue creyendo. Uno pudiera decir que entonces Pedro atendió el mensaje de Jesús. Sí, claro. O sea, ahí hay otro sermón muy No, importante. No, es que, y atendió un mensaje que factiblemente contradecía por completo lo que él ya sabía, porque es que no le Imposible está, de creer. para él que era un pescador, ¿cuántos peces habría pescado él en su vida? No, Y en ninguno de ellos habría encontrado dinero dentro de la boca del pez. O sea, Sí. para él debió ser muy extraño una orden de esas. Es lo que uno decía, este señor sale con unas cosas. Me va a mandar a mí, que he sido pescador toda mi santa vida, que le he revisado la boca a los peces durante tanto tiempo, y va a decirme que yo en un pez voy a encontrar. Pero él, aún en contra de lo que él conocía, Sí. de lo que él sabía, de lo que su experiencia le decía, decidió obedecer a Dios e ir y buscar en el pez lo que debía encontrar. de pronto a alguien se le haga extraño la palabra dracmas. Y para información, todavía funciona. Estaba leyendo yo que para el mes de junio del 2022, esa moneda griega cayó a la parte más baja de la historia. Eso es lo que dice aquí. Sí. Y mire, 100 dracmas equivalían a 1,185 pesos con 83 centavos. Eso pasó el miércoles 1 de junio del 2022. O sea que es una moneda que todavía funciona. Hace un año, va a ser un año. Sí. Como para que las personas entiendan que la Biblia maneja un lenguaje actual. Que eso también es importante. Porque a veces la gente piensa que la Biblia tiene un mensaje obsoleto, como lo dice el tipo de Roma. Tenemos que hacer una nueva Biblia, porque ya está obsoleta. Pues mira que hasta en el manejo financiero, la Biblia está actualizada. O sea que también aquí hay una razón para seguirle creyendo a Dios a través de su palabra.
Aporte histórico de lo que es Claro, en verdad las lo que el cosas. pastor Darwin siempre nos ha dicho aquí con relación a que la historia es contundente para certificar una realidad, Claro. ¿cierto? La resurrección de Jesús no se puede tener en duda porque hay una historia que así lo certifica y un orden de acontecimientos que dicen de una manera clara que lo que está escrito en la Biblia es una realidad. Amén. Y aquí cuando uno habla de las dramas, uno dice, el que no lee puede pensar, venga, ¿y eso qué será? ¿Con qué se come? Una moneda que se inventaron los creyentes. Puede ser, Sí. pero cuando uno va a la actualidad, descubre que entre los griegos funciona esa moneda. Aunque está dentro de la comunidad europea, ¿no? Sí, sí, pero ¿Será que funcionan como dos monedas? de algún modo, y considerando pues los acontecimientos recientes sobre el tema económico en Grecia, que ha tenido unas dificultades, pues factiblemente algunas Ha sociedades sido dentro de, rescatado varias veces. en varias ocasiones, ha tenido que la Unión Europea lanzarle un salvavidas para poder recuperarlo. Y es que pensemos un poco, es que tan bonito es el texto. Pedro guardó el secreto. Porque Pedro había podido decir, oiga, cada pescado que sale de ahí sale con una moneda. Imagínense lo que se había... No, pues acaban los pescados. Todo el mundo se iba a meter. No, Se Pedro, van al cajero de Dios. o sea, las órdenes de Dios tienen Oiga, una exclusividad. así yo me imagino que usted puede titular un sermón, ¿cierto? O sea, Sí, usted, sí. cualquier persona me refiero. Sí, sí, No me refiero a sino usted, el cajero de Dios. claro. Hoy vamos a tratar el tema el cajero de Dios. Y arguméntelo desde los diferentes puntos financieros, bancos, estrategias de Estado y saber que Dios tiene un cajero, una fábrica de pan, un lago de peces en cualquier parte. Un mar de oportunidades. No, es que es mucho Dios el que tenemos nosotros. Mucho Dios. Amén. De verdad que ahí sí estamos hechos. Oiga, pero me llama mucho la atención lo que usted dice sobre, nunca lo había escuchado, de querer hacer una nueva Biblia. Ese es un elemento Claro, que muy grave. grave y se requiere en ese sentido que los cristianos volvamos a ahondar en esos argumentos que le dan fiabilidad al texto bíblico, la autoridad, la claridad, la suficiencia del texto bíblico. Mire, pastor, cuando yo era niño, yo escuchaba a mis padres, tal vez mi padre lo decía bajo el estudio que hacía de un libro que llamaba Perlas Evangélicas. Sí. Oiga, tiene tenemos toda todo el una sentido. historia el Sí, nombre sí, de el nombre. de su, de mi ministerio su- virtual. oiga. Sí, papá nos leía un libro que llamaba Perlas Evangélicas. Y eso a uno como que se le va quedando. Por favor, claro que sí. Cierto, uno como que se le va quedando. Y, ay, se me fue lo que les iba a decir. Se me fue. Pero, bueno, yo planteé Ah, así. ya. Y él nos decía que iba a venir un día donde la Biblia le iba a ser quitada a los cristianos. ¿Sí? Inmediatamente uno escuchando y viviendo la gran persecución que se dio en ese tiempo contra la iglesia, porque cuando nosotros creímos el Evangelio era un delito ser creyente, era perseguido el Sí, cristiano. estigmatizado totalmente. Yo vi cómo asesinaban hermanos y el pueblo hacía fiesta, porque habían asesinado a un No hermano. tenían derecho ni al cementerio, contaba Nada. mi mamá. No había derecho, porque en ese tiempo los cristianos eran considerados como moros, así era que le llamaban, moros, Como cuando como animales. en el caso los moros eran cuando los de África fueron al sur de España, ¿no? Los moros en la costa. Pero la religión, pues uno llevaba a su muerto y como ellos eran los que tenían el monopolio del cementerio, ellos simplemente le decían a uno, el cementerio, el campo santo no es para animales. ¿Sí?
Sí. en un pueblito llamado, bueno, me voy a reservar el nombre. Y ha partido con Dios un hermano. Y pues como el cura es el que tiene el monopolio, van a decirle al cura pues que necesitan un sepulcro para enterrar el difunto. El cura les dijo que en el Campo Santo no había lugar para animales. Y estos cristianos con carácter, entonces no nos venden. Digo, no, el Campo Santo no es para animales, porque así trataban a los cristianos en ese tiempo. Y ese carácter de esos hermanos que yo lo aplaudo desde hoy, o lo he aplaudido y hoy vuelvo a aplaudirlo. Bueno, entonces ahí se lo dejamos. Y le dejaron el muerto en el atrio. A ver qué iba a hacer él. Sí, resuélvalo. Ya nosotros sabemos que ese cuerpo no es nada. Lo que tenía importancia ya está en la presencia de Dios, esperando el momento, la mañana gloriosa. Se lo dejaron ahí. Y algo interesante, no lo quiso enterrar por plata. Ahora le tocó enterrarlo gratis. Entonces, esto como para decirle a ustedes que eso que decía mi padre con respecto a nos iban a quitar la Biblia, uno pensaba que en razón a las persecuciones que se dieron, pues que iban a llegar a la casa, nos iban a quitar la Biblia y la iban a quemar, como en Holanda la noche de San Bartolomé. Sí, señor. Usted recuerda que más de 90,000 Qué datazo. cristianos, más de 90,000 cristianos fueron a la hoguera con sus Biblias. Y ahí fue donde salió el pensamiento del honor a un llamado Santo San Bartolomé. Tiempo de persecución. Es increíble. Yo he llorado leyendo eso. De ver la crueldad de la Inquisición. Sí. Y de ver cómo la gente es tan ignorante que todavía sigue pensando que ese es el camino. Volvemos a lo que he dicho. Digamos que la religión tradicional no soporta el Un escrutinio análisis desde lo histórico. No. No lo No lo soporta. Entonces yo pensaba que igual que en ese tiempo podía darse hoy, pero resulta que hoy Sí. se le está quitando la Biblia al creyente, porque todos los días aparecen nuevas ediciones ajustadas a las demandas sociales. ¿Ya? Y me temo que en un futuro no cercano aparezca la Biblia que legalice el homicidio, legalice el adulterio, legalice la fornicación, legalice la codicia. La homosexualidad. No, ya la hay, ya se llama la Biblia de la inclusión. Ya está esa Biblia, donde todo lo que la Biblia normal dice con relación a homosexualismo, sodomismo, todo eso, lo han sacado. La palabra sodomita, todo eso lo han sacado. Se llama la Biblia de la inclusión. Pero en un futuro es muy posible que aparezca la Biblia que legalice todo para que no se vea delito, no se vea infracción ante Dios. Porque entonces imagínense que a alguna institución o a algún sistema religioso se le ocurra pensar que hay que liberar la gente en su conciencia para que tenga un desarrollo desde su expectativa propia, y lo mejor sería quitar esas sanciones bíblicas que dicen no matarás. Entonces le quiten el no, y entonces ¿qué diría? Matarás. Le quiten el no a fornicar, y entonces ¿qué diría? Fornicarás. Le quites el no a matar, entonces ¿qué diría? Matarás. Y no sé, puede que esto suene raro y alguien hasta el otro lado esté cuestionando, pero es que cuando uno mira cómo se están dando las cosas en el mundo, a tal estado que hay una propuesta de hacer una nueva Biblia, porque la Biblia, que siempre ha sido la palabra de Dios, dice la cabeza de una institución religiosa que es obsoleta. Es delicado, ¿no?
Muy delicado. Pero vea que usted me dice eso y mire lo que aparece aquí en noticias, en Google, hable uno, dice, el domingo pasado tuve la primera reunión de cristianos, entonces no dice cristianos, sino que en vez de la O pone una X, LGBTI más en Nicaragua. En la reunión que tuvo que ser online, gracias al terrorismo de Estado al que estamos siendo sometidos desde abril, pude contar mi historia, mi motivación para la convocatoria, pero sobre todo pude presentar mi proyecto de comunidad inclusiva. De algún modo, hay palabras que son mutuamente excluyentes. Es decir, sí, sí. La inclusión es excluyente. es un tema, uy, Dios eterno. Pero entonces, hay que poner cuidado. Esos cristianos que viven pendientes de la que va saliendo cada día por el colorcito o por los multicolores, uy, ahora sí tengo la Biblia, no sé cómo, y cuando uno va, uno se queda sorprendido. Yo tengo en mi biblioteca una cantidad muy importante de ediciones de la Biblia y uno, caramba, es bien complicado. Yo sí creo que los cristianos tenemos que pedirle a Dios que nos guarde, que seamos celosos en su palabra, que lo que aprendimos no se nos olvide. Y yo pues tengo experiencias de la vida real como pastor. Estoy enseñando una escuela dominical en una iglesia y entonces dije yo que la ballena se tragó a Jonás. Y se ha levantado un creyente en el escenario y me dice, pastor, la Biblia no dice así. La Biblia lo que dice es Gran pez. que un gran pez se tragó a Jonás, pero la Biblia no dice. Y lo que pasa es que usted no ha leído. Le saqué una rume de Biblias y comencé a leer. Y lo que pasa es que usted está desactualizado. La definición del gran pez no se la sabe. No se la sabe. Entonces, yo soy muy amigo. Sé que a alguien le puede, venga, pero ¿por qué hablar así? Pues yo siempre he creído que el pueblo que no deja la historia desaparece. Y cuando nosotros dejamos la historia, vamos a desaparecer como comunidad cristiana. Una de las exigencias de Dios al pueblo de Israel era transmitirle tal cual, inclusive los eventos relacionados con festividades llevaban un mensaje impreso para la generación. Claro, la Pascua, por ejemplo, la Pascua era no solo una celebración sagrada, sino una recordación de un momento que en la historia de Israel sigue al día de hoy teniendo un significado grandiosísimo. Importantísimo. No, pero mire lo que dice la Biblia. Y si tu hijo te preguntara, o sea, los padres de familia están participando de la Pascua y de pronto se acerca el niño de 3 años o 4 años y papi, ¿eso qué es? ¿Por qué lo hace? Mijo, lo que pasa es que un día como hoy, Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido y ese día se dio este evento y además Dios nos ha dicho que debemos de hacerlo de generación en generación para que ustedes recuerden que aunque fueron esclavos, solo Jehová los hizo libres. Entonces uno mira ese conjunto de cosas y llega al tiempo de hoy donde hay gente que está más interesada en el dinero que en la esencia de lo que es el cristianismo y el mensaje. Entonces se venden al mejor postor, ¿ya? Se venden al mejor postor. Entonces mañana va a aparecer, yo qué sé, un movimiento que en aras de hacerle propaganda libre desarrollo de la personalidad, cambien palabras para que ajusten un libro, ya no la palabra de Dios, un libro. Allá iba, ya hay libros que... Al amaño. No, es que mire que hay un argumento muy interesante. Dice que la mejor manera de acabar con el cristianismo es introducir las herejías dentro de los propios institutos bíblicos y manuales de orientación que sacarán al lector de la Biblia para que la gente piense
acorde al momento y desconozca la raíz de la razón de lo que somos. Entonces hay que poner mucho cuidado. Por eso yo he venido diciendo, y hoy vuelvo a decirlo, hay que poner cuidado con lo que leemos, Amén. con lo que vemos y con lo que oímos. Amén, amén. Es muy delicado. Voy a ser confidente con ustedes. Yo le he dicho a Merceditas, véndalo todo. Cuando yo me vaya, véndalo todo. Pero esta Biblia, por ningún dinero Consérvela. la vayan a vender. Una versión que fue reconocida en el Concilio de Trento como la única verdadera y real palabra de Dios. Una Biblia escrita en cartón que yo tengo. En cartón. Que su lenguaje es tan originario y sus textos son tan definidos que no generan confusión. Y que además a pie de página explican por qué las apariciones de términos en otras versiones de la Biblia que hacen que al final lleguen a constituirse en textos y generen toda una confusión doctrinal. Nosotros sí tenemos que poner cuidado. Amén. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo y dice, venga, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tienes de qué avergonzarte y que usas bien la palabra de verdad. Porque alguien en aras de traer gente a su comunidad, pues entonces harán la ceremonia a una pareja del mismo sexo, ¿no? Incluso dirá que es el pastor. Sí, por ¿no? ahí ha salido por internet, ¿no? Todo eso ahí ya. Ya. Entonces mañana, pues, ofrecerán un libro que llaman Biblia, pero que le han sacado la esencia, todo buscando a que la gente deje de pensar como se debe de pensar en los valores cristianos. Yo estoy muy de acuerdo en que los seres humanos vivamos en el siglo XXI, pero con los principios del siglo I. El problema es que vivimos en el siglo XXI con los principios del siglo XXI. Y ahí es donde la herejía ingresa al cristianismo. Ahí es donde la planta más pequeña de las hortalizas crece y se hace un árbol tan frondoso que todas las aves del cielo vienen y hacen nido ahí. Pero es que no hay más actualidad, hermano, que la palabra de Dios que ha estado vigente por todas las edades. Y eso tenemos que entenderlo. No, es una maravilla lo que Dios ha hecho. La existencia de la Biblia es un elemento que da veracidad a nuestra creencia en el cristianismo. Es decir, el que haya trascendido y se haya mantenido vigente hasta el día de hoy, la palabra de Dios es un elemento que le da sentido a eso. Amén. Y ha tenido una protección en sí misma, por decirlo de alguna, porque ha resistido todos los embates de la historia, ha resistido cuanta cosa que podamos decir acá, y qué bueno poder decir a los creyentes, a las personas, a los que están, que definitivamente el Señor, por este medio, por su palabra, aún va a proteger la salvación y la sana doctrina, que ella misma está plasmada ahí, y que no, aunque intenten permearla, no lo van a lograr, porque Dios está ahí defendiendo su palabra. La esencia. La esencia. Y eso pues va a tener un efecto muy interesante en los practicantes. Amén. Porque aunque se levante alguien a decir, porque así como ese creyente en una iglesia se ha levantado para cuestionar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Es muy posible que mañana cuando alguien esté predicando en contra del adulterio o de la fornicación o de cualquier pecado, se levante y diga, hermano, pero es que mi Biblia no dice que eso es pecado. Al contrario, dice, cometerás adulterio. Porque si le quitan el no, como le quitaron la palabra en a San Juan 1. La cambiaron por el con. Estamos a un paso de que las cosas den un giro y el problema es que hay un fenómeno social universal y es la pérdida de valores. Sí. Donde los seres humanos quieren ser tan animales como no tener responsabilidad.
pero quieren ser tan humanos como satisfacer sus propios deseos, sin que su conducta sea cuestionada, ni por Dios ni por la ley. Es bien interesante la coyuntura que se está viviendo y lo que le espera a las generaciones venideras. Pero volviendo al texto, me llama mucho la atención la actitud de Pedro, porque Pedro le creyó a Jesús. Y me recuerda lo que enseñábamos ayer en la escuela dominical. Recuerda el pasaje que leímos. Aunque he pescado toda la noche, en tu palabra echaré la red. Y usted vio el resultado. Amén. Se llenaron 2 barcas de tal manera que se hundían. Lo que es creerle a Dios a través de su palabra. Y aquí Pedro vuelve a dar prueba de que le cree. Jesús le dice, ve al mar, saca un pez, ábrele la boca y ahí está el impuesto por ti y por mí. Pedro le creyó a Jesús. Pudiéramos concluir este programa que creerle a Jesús vale la pena. Que la familia que le crea a Jesús en su palabra le va bien. Aunque que el pastor que le crea a Dios Amén. le va bien. Cualquier peregrino en cualquier parte del mundo que pueda creerle a Dios le va bien. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Noé le creyó a Dios y es uno de los 3 hombres que sobresalen en la justicia, según Ezequiel 14:14 y 14:21. O sea que cuando usted y yo podemos creer a Dios, como dice la Escritura, algo pasa allá adentro. De su interior correrán ríos de agua viva. Amén. No crea como dice el líder de turno, no crea como dice la filosofía, no crea como dice el materialista, no crea como dicen los charlatanes que buscan recursos en el idioma para desvirtuar el mensaje de Dios. Crea a Dios como está escrito. Y si usted lo hace, entonces verá la red llena de peces. Amén. El pez con dinero en la boca. Amén. Los problemas solucionados, porque todos los que clamaron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.